No se puede, yo por lo menos no consiento conveniente subirlo y estarle dando ingreso a ninguno, porque eso me podría dar complicaciones, ¿verdad? Yo no tengo la habilidad que tienen ustedes, entonces creo que ahí están todos, compañeros. Ahí tienen ustedes la, ¿cómo se llama? La plataforma de Moodle. Entonces, por favor, que me diera su apellido, la persona que, ¿cómo se llama? Que me pidió la revisión. Yo creo que ya no entró, licenciado, pero si quiere puede revisar el mío. Rosales Curiales. Rosales Curiales, Marco de Jesús. Permito, estoy usando. Creo que no he salido todavía la queja. Ahí estoy, licenciado, arriba. ¿Dónde está? ¿Más arriba? Más arriba. Sí. Rosales Curiales, Marco de Jesús, más para arriba. Ahí está. Rosales. Ese soy, licenciado. Marco de Jesús, Rosales Curiales. Bueno, entonces miramos. Rosales. Edad. ¿Qué Así tiene es. 8, compañero? La pregunta 4 fue la que tuvo mal. Y la pregunta dice, según el licenciado Mario López Larrabe, a principios de la segunda etapa del sindicalismo no existían sindicatos, por lo que algunas de las asociaciones de trabajadores existentes decidieron convertirse en sindicatos. Usted puso que es falso y eso es verdadero. Revise su material y revise la segunda. Disculpe, licenciado, no tiene el audio activado, no se le escucha nada. Sí, se lo escucha, licenciado, sí, se lo escucho y está bien. Sí se escucha. Sí se escucha, gracias, licenciado. Vale, compañero. Bueno, ahí está eso. No sé si hay alguien otro que quiera ver, ¿va? Porque la compañera no sé si está la que había pedido su revisión. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Si yo quisiera, pues que me revisara el de comprobación de lectura. Disculpe, Ajá. licenciado. ¿Cuál es su apellido? Tixta Jerónimo. Déjame ver. Tixta. Así es.
Está. Me sacó 2 puntos. Sí, licenciado. Miremos, la 4 fue la única buena que tuvo. Y dice, y aquí sean conscientes ustedes si leyeron el material o no, o no entendieron la pregunta. Usted, por lo que contestó, pues pienso que sí conocía el material. Dice, las que tiene malas son 4. Dice, en la lucha contra Manuel Estrada Cabrera, el Partido Unionista llevó la vanguardia, pero también participaron dirigentes sindicales. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto que no, pero es que Este puso que es falso. lo que pasa es de que me confundí y ya no pude regresar. Sí, pero ahí sí que yo no, digamos, yo no puedo cambiar una cosa. Dice, la Revolución de Octubre de 1943 es conmemorable porque marca el inicio de una etapa sindical, pero es mejor recordada porque con ella se derrocó al presidente Jorge Ubico Castañeda. ¿Es cierto eso? Yo les pregunto a todos si es cierto. No, licenciado. Entonces Es falso. Bueno, entonces no la contestó bien. Aquí no nos podemos perder. Dice, según el licenciado Mario López Larrabe, a principios de la segunda etapa del sindicalismo no existían sindicatos, por lo que algunas de las, eso ya se le había contestado a otra compañera, por lo que algunas de las asociaciones de trabajadores existentes decidieron convertirse en sindicatos. Eso es cierto, pero usted puso que es falso. También el otro compañero lo puso mal, eso está bien. Ahora esta y la otra. Antes, es la otra 5. Antes de la emisión del decreto 657 del 21 de febrero de 1906, los finqueros todavía hacían venta con los trabajadores de las fincas. Dicho decreto prohibió ese tipo de negocios. Eso hasta se los dije yo muchas veces en la clase. Eso es verdadero, ¿verdad? Ese decreto se emitió en 1906. Y si prohibían las ventas es porque ellos vendían los servicios de los trabajadores. Casi como que vendían los trabajadores como esclavos. Usted dice que es falso. Yo hasta en la clase se los hice ver muchas veces. Bueno, compañero, no les digo eso, no. Si eso todos lo vieron, todo, digamos, el tema es de que para hacer esas preguntas no crean, yo he releído ese libro porque no puedo preguntarles cosas que no son, o no puedo afirmar cosas que no son, calificarlas de otra manera. Este examen tenía 30. Yo en el ejercicio ese para hacer eso tenía 15. En el ejercicio para hacer eso tengo un archivo de 30 preguntas, 30 falsas verdades. Licenciado, pero esa es la prueba, ¿verdad? Esa es la prueba. Aparte está el examen. Esa es la prueba de la comprobación de lectura. Ok. ¿Verdad? Yo les publiqué a ustedes en Claro las 2 notas, tanto la comprobación de lectura como la del examen, para que supieran cómo está integrada su nota. ¿Verdad? No hay nadie que haya querido ingresar, porque la compañera que
que ¿cómo se llama? Que pidió comprobación, no ingresó, creo yo, y no hay nadie pendiente de ingresar, ¿verdad? Buenas noches, disculpe, yo también le había pedido revisión ese día. ¿Cuál es sus apellidos? Pacay Alvarado. De Cobán. Así es. Gamboa. Por aquí debe estar el apellido Pacay. Déjame ver. Daniela Rivera, no, estamos arriba. Pacay. Normalmente aparezco en la primera hoja, Lick. Pero si es Pacay, tiene que aparecer más abajo. Está Jordán, tiene que aparecer más abajo de Jordán. Aquí tenemos la letra D. ¿No es Pacay, pues? Sí, mis apellidos sí son Pacay Alvarado. Pues es el apellido el que sale, el que lleva la orden. El orden del apellido, no es del nombre. Pacheco. Pacay Alvarado, aquí está. Bueno. Pacay Alvarado. Me sacó 2 puntos a mí. Solo la segunda la tuvo, bueno. Y la pregunta, la primera mala dice, en la etapa de las mutualidades que describe el licenciado Mario López Larrabe, se percibe un incipiente proceso industrial que se empieza a dar en Guatemala, lo que según el autor determinó el aparecimiento de los sindicatos. ¿Es cierto eso? No es cierto. Bueno, yo tenía la percepción de que sí. No, es que no es que tengamos la percepción conforme el libro. Si el libro habla de que cuando se da la segunda etapa empieza una incipiente industrialización de Guatemala. En la primera etapa no. La primera etapa apenas aparecen las mutualidades y los primeros sindicalistas que aparecen son de la IRCA y de la bananera y de algunos gremios así como de zapateros, sastres. No, eso no es industrial. Ni tampoco lo refiere López Larrabe. López Larrabe refiere que en la segunda etapa es donde ya aparece una incipiente industria, no en la primera. Digamos, la percepción tenemos que tenerla con base en lo que está en el libro. Y que el libro prácticamente refleja el desarrollo histórico de Guatemala. El libro del licenciado López Larrabe presenta 3 etapas de organización gremial. La primera de las mutualidades y luego 2 de sindicatos. La primera inicia en 1944 y termina en 1954. La segunda que empieza en 1954 hasta el momento. ¿Es cierto eso? Le pregunto si es cierto. Es falso, Alec. Bueno, es falso porque son 3 etapas de los sindicatos. ¿Verdad? Y recuerde que esta comprobación lo que trata de saber, de ver es si ustedes conocen el libro. ¿Verdad? Entonces, miremos la otra. Durante la primera etapa del sindicalismo guatemalteco se produce una huelga en los muelles de la Unidad Fruit Company. Huelga que también alcanzó a la bananera. La huelga dura 27 días. El gobierno la reprime. Hubo muertos y expulsados de Guatemala.
Yo pregunto a los demás si no es cierto eso. Sí, es verdad. Es verdadero. Hay hasta una obra famosa en Guatemala que se llama El Tren Amarillo, que se inspiraba precisamente en eso. Es de Hugo Carrillo. En su libro, el licenciado Mario López Larrabe arranca su relato desde la existencia de las corporaciones de oficios, pasando por las organizaciones mutualistas, y termina describiendo el proceso de los sindicatos. ¿Es cierto eso? No es cierto. El Mario López Larrabe en ningún momento habla de las mutualidades. No ese es el camino en que desarrolla su libro. Él empieza hablando de la etapa de las mutualidades nada más, y de ahí de los sindicatos. Entonces eso es falso. Bueno, Dora, ya está revisado su... Sí, Lick, le agradezco mucho y pues Bueno. sí le doy la razón, incluso porque yo leí y, para serle franca, pues yo, a manera de tantear también mi conocimiento y respondiendo a conciencia, pues sin utilizar materiales, es que yo le respondí el examen, y sí le doy la razón en algo, ¿verdad? De que la virtualidad no ha sido también muy buena, ¿verdad? Porque muchos nos hemos acomodado a recibir la clase y posiblemente pues no le ponemos la importancia que se debe, y estos son los resultados. Así que le doy la razón, licenciado. Muchas gracias. Fíjese que nos ha hecho un gran daño usted. Yo he examinado allá en forma presencial en mi oficina, y viera usted cómo les cuesta a los muchachos contestar exámenes, porque todos los exámenes en la actualidad es solo de buscar la respuesta. Y entonces a veces incluso el estudiante, le digo que contesta alguna cuestión sin saberlo, busca, marca la que sea, y de repente tiene suerte y de repente no. Pero el tema es de que cuando uno tiene problema ya para contestar es porque tiene problema para digerir preguntas, ¿verdad? Cuando uno le hacen una pregunta, primero tiene que digerir qué es lo que digamos, le están preguntando. ¿Qué es lo que le están preguntando? Y no a veces irse de entradita como que tuviera la respuesta, porque de repente en lo que le están preguntando no se lo han dicho. Yo en los exámenes tengo por norma, y yo no sé cómo lo hagan otros profesores, pero trato de ubicar al estudiante dentro del tema que le voy a preguntar. Si yo le voy a preguntar algo de las vacaciones, le empiezo diciendo, dentro del tema de las vacaciones está tal y tal cosa, ¿verdad? Sin embargo, puede ser que alguien lo tome a mal. Yo no sé cómo lo contestan, cómo preguntan otros profesores, pero yo consiento que ese es un ejercicio. Para uno que pregunta es un ejercicio ver cómo le llega al otro que le entienda la pregunta. Y para el que está contestando es un ejercicio también percibir qué es lo que le están preguntando. Bueno, esa es la primera parte para el estudiante. Pero la segunda parte es cómo se va a manifestar. Y entonces les digo, digamos, ese ejercicio en buena medida lo han perdido un montón de estudiantes. Porque no hacen ese ejercicio. Como le digo, no es culpa de ustedes. Pero yo en los exámenes que normalmente he venido haciendo de hace muchos años, siempre llevo un par de series, ¿verdad? Serie de selección múltiple o falso verdadero o pareados, y la mitad de eso y la mitad de contestar. Y crean que hay estudiantes que contestan la de contestarla, tal vez es donde sacan más puntero. Y hay otros que... ¿Sí, compañero? Buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que la virtualidad, para empezar, pues vivimos una nueva época, una nueva era, ¿verdad? Creo que ha sido una herramienta muy importante que nos acercó a muchos que estuvimos alejados de la universidad a poder iniciar este tipo de carreras. Sin embargo, creo que la culpa no la tiene la virtualidad, sino aquella persona que en su afán de aprender piensa que va a llegar y ganarse
solo por haberse inscrito, ¿verdad? Que es lo que nos pasa a la mayoría, porque creo que no todos, yo me tomo en cuenta en algún momento el mismo cansancio del trabajo, de un montón de cosas, ha hecho que seamos nosotros mismos los que dejemos de leer. La virtualidad no tiene nada que tomemos un libro, no tiene nada que ver que nosotros no tomemos un libro para repasar, que no compremos el material adecuado para seguirnos o seguir profundizando en los temas, como usted comentaba el otro día, que había puesto su libro de la disposición. Si hubiéramos estado en la universidad presencialmente, lo mismo hubiera pasado. O lee el libro, si no entendió, o no lo lee. O sea que la virtualidad es una herramienta buena, pero el acomodamiento que nosotros como seres humanos hemos tenido y dejado que una máquina piense por nosotros en vez que nosotros seamos los que estemos profundizando en cada tema, es como que nos vienen a preguntar ahorita de la Constitución y no sepamos ni una sola ley, ¿verdad? Entonces la plataforma o el medio fue muy bueno. Lastimosamente quienes nos equivocamos nuevamente creo que somos nosotros, ¿verdad? Sí, mire, lo que usted dice es una de las cosas, una de las bondades que le rescato a la virtualidad. Fíjense ustedes que yo tuve oportunidad de hablar con algunos estudiantes, principalmente mujeres, y digamos, cuando llegaban a comprar el libro, y entonces me enteré de muchas personas, por ejemplo, que escuchaban la clase camino para su casa, y entonces me puse a pensar, ese tipo de personas no tiene chance de ir a la universidad, porque me decía una compañera, por ejemplo, mire, yo cuando la clase sube a la primera, la escucho en el Transmetro cuando voy para mi casa. Cuando la clase en la segunda, sí ya la escucho en mi casa. Ahora bien, me estaba hablando una señora que tenía hijos y toda la cuestión. Las mujeres es a las que más les cuesta, digamos, dedicarse a otra actividad por las obligaciones que toman en la casa. Y le digo que toman porque las obligaciones son de la pareja, no solo de las mujeres, ¿no? Pero las mujeres siempre han asumido más. Una cosa que he notado en este tipo de modalidad, licenciado, es que la gran mayoría de personas, a veces los licenciados piensan que son jóvenes los que están atrás de las cámaras, y en realidad hay muy pocos jóvenes, o quizá la mitad y la mitad, ¿verdad? Pero la mayoría he visto que somos personas también, pues, de cierta edad, de 35, 40, 45 y un poco más, quizá muy pocos, pero la mayoría son personas adultas que pues de alguna forma detuvieron su proceso, luego lo continuaron, y esta nueva oportunidad, como usted dice, volvió a abrir esta puerta de seguir llegando a ser profesional, ¿verdad? Sí, no, por eso le digo, a la virtualidad le asigno que ha tenido ventajas. Es que el año antepasado, por ejemplo, entre mis alumnos, yo tuve una patoja que cuando vi el nombre, la ubiqué que era, digamos, hace 3 años, fue porque mi mujer murió hace 2 años y todavía estaba mujer. Y entonces le dije, mira, la hija de Malén, porque Malén es un primo de ella, así le decimos, ¿va? Se llama, sí, me dijo. Entonces, y esta patoja vive en Mazatenango. Yo la conozco desde que nació, pues, porque yo incluso casé al papá, ¿va? Entonces le digo, supe que ella estaba, nunca hablamos en la clase, ni ella me llamó, ni nada, ella cursó conmigo uno de los semestres y al siguiente semestre ya no la vi, plano, o se asignó a otro lado, o la asignaron a otro lado, ¿verdad? Pero igual, en otra ocasión, otro alumno me hablaba a mí, me explicaba de que ciertos problemas de traslado y que en ciertos lugares no escuchaba la clase, y cuando me estaba hablando, era un tipo que vivía en Huehuetenango. Entonces, le digo, con eso yo he establecido de que hay una buena cantidad de gente que se ha inscrito, digamos, en el campus central porque se le facilita más, y, digamos, obviamente no va a poder nunca venir acá, ¿verdad? No solo cuestiones así de la edad, como usted dice, hay otro montón de cosas, ¿verdad? Ahora, el tema está en que si el año entrante se logra recuperar, por ejemplo, la presencialidad, esas personas estarían en una situación de dificultad, ¿verdad?
y porque tendrían que estar asignadas a los centros que están cerca de donde ellos viven. Por ejemplo, en Mazatenango hay una extensión de la San Carlos que tiene derecho y es, por cierto, es una de las más grandes, ¿verdad? Imagino que en Huehuetenango también, porque sí se ha ido extendiendo a todos lados. Ahora, usted yo comparto lo que ustedes dicen, ha ayudado a llegar a más lejos, ha ayudado a que se incorpore más personas que de alguna u otra forma no podían hacerlo. El tema es los efectos negativos, ¿va? Porque yo le digo, digamos, un examen donde a uno le preguntan y se hace el examen, el ejercicio mental de captar la pregunta y ver cómo la contesta, eso requiere más esfuerzo, ¿verdad? Que, digamos, buscar nada más una y escoger una de las respuestas. Eso es más sencillo, ¿verdad? Como le digo, el tema es que así es la forma de hacer estos exámenes, porque no se pueden poner preguntas. Imagínense ustedes, son 250 y que yo pusiera preguntas para contestar. ¿Cuándo califico yo digamos, en una plataforma de esas cuántas respuestas? Ya de por sí, cuando nosotros de forma presencial la mitad del examen es así, cuesta un montón calificarlo, pues, porque sí le lleva tiempo a uno y hay que dedicar bastante tiempo, pues, un montón de horas. Pero en esta forma sería mucho más difícil, ¿verdad? Y yo lo que les cuento, no les cuento como una situación, no, yo me siento un poco mal de que a nivel de las autoridades de la universidad no busquen mecanismos para mejorar lo que tenemos. Eso es lo que siento yo, inconformidad, ¿verdad? El esfuerzo que hacen alumnos y profesores, enhorabuena, porque yo le digo, hay otros profesores que yo me meto a manejar esto aunque no tenga las habilidades, ¿verdad? Pero hay quienes no se meten a manejar esto o están con una persona que les esté haciendo el trabajo, ellos solo aparecen en la conferencia, que les haga los exámenes, porque hay quienes así lo hacen. Yo, digamos, tal vez porque soy un poco terco para ciertas cosas y me propongo ciertos retos, entonces con los exámenes, por ejemplo, he aprendido a hacer lo que le llaman tutoriales, que podemos decir como un chivo, pues, donde uno va siguiendo todo un mecanismo para hacer determinado instrumento, ¿verdad? Porque materialmente yo sé cómo hacer esas cuestiones, pero para cargarlos al sistema, verán ustedes qué cosa más difícil para uno. Y esto que estamos haciendo de poder revisar los exámenes, yo les digo, anteriormente lo aprendí, algunos de profesores no saben hacer esto, ¿verdad? Y yo ahorita tenía la idea, el problema que tenía era cómo entrar en la otra cuenta, porque hasta digerí mentalmente que están en diferente cuenta, por eso lo puedo cargar, pero en la misma cuenta no lo puedo cargar, ya probé, ¿verdad? Y tal vez si tuviera mucho más teoría, estuviera más adaptado a todo esto, lo resolvería con más facilidad, pero yo soy de las personas que, digamos, sufrió todo el proceso de la computación. Cuando yo me gradué en máquina mecánica hacía mis escrituras. Cuando trabajé se migró de los procesamientos directos en los bancos. Yo era empleado bancario y sufría ese tipo de situaciones, porque los bancos antes operaban, digamos, en el día y en la noche les hacían toda la misma operatoria en el sistema de computación. Al día siguiente les daban listados donde estaban los movimientos actualizados, pues, y en la noche volvían a hacer el mismo efecto. Eso era una cosa de todos los días, ¿verdad? Cuando, digamos, empiezan a dar las operaciones en línea, les empiezan a llamar, yo les digo, era una cuestión, pero bien difícil. Se caía el sistema cada rato y la gente lo maltrataba a uno, porque no tenía la culpa, pero ahí está. Y el tema es, yo he vivido parte de esto, pues, y he tenido que ir aprendiendo, ¿verdad? Pero qué bueno que estamos con... Si tratemos de buscar la forma de instruirnos lo mejor que podamos, compañeros. Licenciado, perdone. Dígame. Fíjese que hay una compañera que me escribió que creo que era la que necesitaba la revisión. Me está indicando que no le deja entrar.
Déjeme ver. Vamos a bajar esto, ojalá que no tenga problema. Mentira, sí hay algunos. Yo creo que ya ingresó. Ya no hay nadie más. Buenas noches, Lick. Perdone, usted me estaba diciendo que si no me pronunciaba, que me tenía que pronunciar, pero no me aceptaba. Hasta ahorita pude ingresar. Disculpe usted, pero yo también tuve problema yo porque hay una compañera valiente ahí que me ayudó para... No sé su nombre, pero le agradezco mucho. Fue la que me ayudó a entrar porque yo hice la conferencia, pero no podía entrar tampoco. Entonces, Disculpe, Lick, discúlpeme. déjeme subir nuevamente el documento. Y entonces... Bueno, ahí está ya la plataforma. ¿Cuáles son los apellidos suyos? López Reyes. López Reyes, vamos a ver. Entonces, vamos. López Reyes, Daniela. Sí, Lick, correcto. Bueno, usted lo que tiene es cero. Vamos a ir viendo pregunta por pregunta. En primera dice, en su libro, el licenciado Mario López Larrabe arranca su relato desde la existencia de las corporaciones de oficios, pasando por las organizaciones mutualistas, y termina describiendo el proceso de los sindicatos. Se puso que es verdadero, y no es cierto. Mario López Larrabe en ninguna parte habla de las mutualidades, de las corporaciones de oficios, perdón. No hace referencia a eso, ¿verdad? Hace referencia a las mutualidades como una etapa, y de ahí refiere 3 etapas del sindicalismo. Muy bien, Lick. Dice, según el licenciado Mario López Larrabe, a principios de la segunda etapa del sindicalismo no existían sindicatos, por lo que algunas de las asociaciones de trabajadores existentes decidieron convertirse en sindicatos. Usted mira la parte en que se refiere a la segunda etapa del sindicalismo, eso es cierto. Eso no es falso, es cierto. No habían sindicatos, porque aunque habían habido sindicatos por el año de 1920, con la llegada al poder de Ubico, desaparecen los sindicatos totalmente. Entonces, cuando se da la segunda etapa, que es la de la revolución, no habían sindicatos. Y algunos sindicatos deciden convertirse, algunas asociaciones deciden convertirse en sindicatos. Y ahí lo dice el libro. Entonces es verdadero. Aquí dice, la Revolución de Octubre de 1944 es memorable porque marca el inicio de una etapa sindical, pero es mejor recordada porque con ella se derrocó al presidente Jorge Ubico Castañeda. ¿Es cierto eso? Le pregunto.
Es cierto que, con la revolución de 1944 se derrocó a Jorge Ubico Castañeda. Contésteme. Usted puso que es verdadero. Y yo le digo que no es cierto. Jorge Ubico Castañeda había dejado el poder unos meses atrás. Había un triunvirato ahí en ese momento, que era el que había dejado Ubico. Y a ellos fueron a los que derrocó. Obviamente Ubico era el poder tras el trono, si lo podemos pensar en esa forma, ¿verdad? Pero él ya no era el presidente. Entonces es falso. El libro del licenciado Mario López Larrabe hace un detalle secuencial del desarrollo del sindicalismo, pero no demarca bien las etapas sindicales. Solo da a conocer los acontecimientos sindicales para que el lector los analice. Eso no es cierto. Mario López Larrabe señala su etapa, su libro lo hace en etapas y refiere a los hechos de cada etapa, ¿verdad? Etapa de las mutualidades, etapa de la primera etapa del sindicalismo, la segunda etapa del sindicalismo y la tercera, ¿verdad? Entonces, lo que estoy refiriendo ahí es falso. Muchas gracias, Lex. Solo en eso tenía duda. Disculpen. Hay una última, no sé si quiere que la miremos. ¿Está bien? Al gobierno del presidente Carlos Castillo Armas se le acusó de coartar los avances de la revolución de 1944, pero realmente solo reencauzó los avances del proceso iniciado por Juan José Arevalo. Eso es totalmente falso. Si este fue un esbirro que vino a acabar con la revolución, ¿verdad? Entonces no puede ser verdadero. Si él derrocó a Arbenz y prácticamente con él se hizo un retroceso del desarrollo político de Guatemala. Así está la cosa, compañero. Muy bien, Lex. Solo eso tenía duda hoy. Muchísimas gracias. A ver, compañero. Bueno, entonces ya que trasladamos la sesión para acá, compañeros, yo les deseo todo lo mejor para su examen. Traten de leer, traten de tomar en cuenta lo que les referí de la lectura de la ley, ¿verdad? Porque eso les va a profundizar los conocimientos y les va a facilitar no solo contestar el examen, sino conocer de derecho colectivo de trabajo. ¿Verdad? Gracias, licenciado. Feliz noche. Buen fin de semana. Compañero. Gracias, licenciado. Pase feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado.